también el Señor nos deja aquí como uno de los que tenemos que necesariamente estudiar junto con ustedes. Eso lo vamos a ver, hermanos, en los 4 evangelios. Los 4 evangelios tocan este milagro interesante que el Señor hizo en un momento realmente muy conmovedor. Yo creo que tal vez, hermanos, diría yo, el momento quizá más difícil que le tocó enfrentar al Señor. Fue la misma noche en el que Él se llevó a sus discípulos a orar al monte del Getsemaní, que se recuerda a ustedes que les pidió que velaran con Él mientras Él estaba en ese proceso donde estaba entregando prácticamente el alma con la que Él sabía que iba a ir a dar el precio por el pecado. Y el Señor tuvo una noche, ustedes se recordarán, muy difícil, cuando Él hasta derramó de sangre de su frente, del momento de angustia que Él vivió en el Getsemaní. Y fue después de eso que ocurrió esta sanidad. Imagínense qué momento en el que el Señor se sobrepuso a la situación que Él estaba enfrentando, y Él sabía que venía para Él, en donde iba a ser entregado. Iba a ser entregado por uno de los discípulos amados, unos a los que Él le había dado toda su confianza, que fue Judas. Y fue Judas, su tesorero, el que desafortunadamente con un beso lo entregó. Y en ese escenario fue donde ocurrió esta sanidad. Imagínense ustedes, hermanos, cómo el Señor se pudo sobreponer a semejante episodio, todavía sanando al mismo soldado, al mismo agente, por así decirlo, que lo iba a apresar. A él le hizo la sanidad. Imagínense ustedes qué Señor el que nosotros tenemos tan lindo, ¿verdad, hermanos? Que a pesar de lo mal que somos, de lo difíciles que somos como raza humana, el Señor siempre nos manifiesta su ternura, su amor y su compasión. Entonces yo voy a tomar, hermanos, de referencia 2 de los evangelios, aunque está en los 4, pero voy a tomar de referencia la lectura de 2 de los evangelios, y me voy a ir primero al de Juan, capítulo 18, verso 10, que dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Curiosamente, hermano, es el único de los evangelios que destaca el nombre del soldado, del siervo del sumo sacerdote, muchas gracias, que fue el que lo llegó a prender cuando el Señor iba a ser entregado. Luego dice: Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le dijo a Pedro. Eso es lo que dice Juan. Ahora nos vamos a ir al evangelio de Lucas. Lucas, describiendo este mismo evento, dice así: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y dice el siguiente verso, el 50, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Noten que aquí Lucas no menciona el nombre de Pedro, ni también el nombre de Malco. Por eso fue que me valide los 2 evangelios, para que ustedes tengan la referencia de qué evento es el que estamos hoy estudiando. Y después concluye en el 22:51. Entonces respondió Jesús, le dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Entonces vamos a orar y vamos a tomar como base este texto que hemos leído, y que el Señor traiga una palabra de consolación, de fortaleza, de exhortación para nuestras vidas. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por este hermoso momento que nos permites de venir a tu casa, levantar nuestra oración y nuestro clamor delante de ti, también de recibir tu santa y bendita palabra, Señor, que te pedimos que por favor traiga el bálsamo, traiga la fortaleza, que traiga, Señor, la guía, la visión de la que tú quieres que nosotros nos imprimamos esta noche para poder, Señor, ser agradables delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, yo creo que a nivel de introducción, lo que nos tocaría decir entonces es que en esta ocasión nos proponemos estudiar el último de los milagros
de Jesús en su ministerio terrenal. Ustedes saben que hemos venido siguiendo cronológicamente desde el primero hasta este último milagro en su ministerio terrenal. Esto fue antes de su crucifixión y de su resurrección, aunque todavía nos falta el próximo viernes, si Dios nos lo permite, estudiar el último de los milagros que el Señor ya hizo resucitado. Pero todavía el Señor no había ido a la cruz y fue el último de sus milagros que Él hizo antes de su crucifixión. Tiene la trascendencia de usar su autoridad y poder sanador, aun cuando lo hizo en la vida del mismo soldado que fue enviado a arrestarlo en nombre del Sanedrín y con el apoyo de la guardia romana. Ahí le llegaron con todo, hermano, a aprender al Señor. Y es interesante que Jesús haya querido sanar, eso es lo más trascendental de este evento, hermano. La oreja derecha del siervo del sumo sacerdote. Vamos a estudiar este hecho en particular, de donde le voy a sacar el jugo junto con ustedes para que aprendamos la lección que el Señor nos quiere dejar en nuestros corazones. Dicen amén, hermanos. Entonces, ¿dónde, cuándo y por qué se da esta sanidad? Vamos a hacer un contexto histórico de lo que sucedió ahí. ¿Dónde y cuándo sucedió este milagro? Bueno, este milagro fue realizado en el huerto del Getsemaní, al otro lado del torrente de Cedrón, el miércoles de Pascua por la noche. O sea, la noche antes que el Señor la misma noche que el Señor fue aprendido, en donde ya aparentemente a partir del día jueves, el Señor iba a pasar por todo su proceso ya de lo que conocemos hoy en día como su pasión, ¿verdad? Su pasión, la pasión de Cristo, como decimos muchas veces para referirnos al momento exacto en el que ya lo aprenden y empieza todo su proceso para Él entregar su vida por nosotros. ¿En qué momento sucedió esto? Fue cuando buscaban arrestar a Jesús por parte de la guardia romana, iban los alguaciles y los principales sacerdotes y los fariseos. Ustedes saben que todo ese proceso fue confabulado, fue concebido de una manera terrible, macabra, especialmente por los religiosos de esa época, que convencieron a la guardia romana y a las autoridades civiles de aquella época para que se unieran al hecho que ellos querían condenar al Señor por considerarlo blasfemo. Y ustedes saben la historia. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Yo estuve viendo el nombre, hermano. Y Malco quiere decir, fíjense qué interesante, hermano, el nombre ese, si le quieren poner hacia uno de sus muchachitos. Malco quiere decir mi rey, mi reino, mi consejero. Nombre interesante, ¿verdad? Ahora yo entiendo por qué fue que el Señor no quiso que Pedro le volara la cabeza, porque fíjense, hermanos, que hoy estudiando el tema, realmente él llevaba casco. Era un casquito que usaban en ese tiempo, parecido al de la guardia romana. Si él no hubiera llevado ese casco, realmente Pedro le tiró a volarle la cabeza. O sea, Pedro estaba decidido a irse preso junto con el Señor, pero por algo bueno, decía él, ¿verdad? Y entonces dicen los que han estudiado el evento, que seguramente cuando le pegó en el casco, entonces se deslizó la espada y lo único que logró alcanzar fue a cortarle la oreja. Y dice Mateo, es el único de los 4 evangelistas, que dice que él le cortó completamente la oreja. No solo se la hirió, sino se la cortó completamente. O sea, la cosa fue tremenda. El Señor se tuvo que dirigir a Pedro y decirle, Pedro, basta, eso no es aquí, eso no se hace aquí. Aunque tengas el buen deseo, el anhelo de defenderme, eso no es para este momento. Porque mire, hermano, eso lo vamos a estudiar en un ratito. A veces cuando enfrentamos situaciones adversas a nosotros, si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, no vamos a saber qué hacer. Aunque sea de buena intención, aunque sea de buena fe, pero si no conocemos la voluntad de Dios de lo que está pasando ahí, no vamos a saber cómo actuar. Y eso fue justamente lo que le pasó a Pedro. A pesar de que el Señor ya les había advertido que había llegado su hora, que era la hora de las tinieblas, que iban a ser permitidas para que Él pasara por el proceso de entregar su vida por nosotros, Él lo sabía y por eso Él supo qué hacer. Él no se confundió, Él sabía en dónde estaban parados, pero no lo entendieron así, ni sus discípulos y menos Pedro.
Entonces, por eso fue que la actitud de Pedro fue totalmente distinta a la que el Señor quería que ellos tuvieran cuando él fue aprehendido. Pero bueno, vamos a ir entonces a entender que Jesús, a pesar de que iba a ser sometido a juicio, a un juicio injusto, donde no habían pruebas, él de todas maneras sanó al mismo siervo que lo llevó y lo aprendió para entregarlo a las autoridades romanas. Fíjense qué misericordia la que el Señor mostró ahí, hermano. Le recogió el pedazo de oreja y se lo pegó, milagrosamente. Lo curioso es que fue la oreja del lado derecho. Ese es el simbolismo del que queremos hablar en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermano, que no vamos a estar en una clase de anatomía hoy, no se preocupen. No sé si la logran ver ahí, pero ese es el oído. El oído, cuando nos referimos al oído, casi que siempre nos referimos a la parte del pabellón de la oreja que se conoce. Pero el oído, hermano, eso es un sentido muy sofisticado que tenemos en nuestra cabeza. Dios nos dio dos oídos, uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. La anatomía que el Señor hizo para nuestros cuerpos es perfecta, hermano. Miren, nos dio dos oídos, dos ojos, dos fosas nasales. Gracias a Dios que no nos dio dos bocas, porque si no por las dos comeríamos, hermano. Somos terribles. Pero lo que quiero decirles con esto es que los dos oídos que ustedes saben que tenemos son un dispositivo que el Señor dejó entre nosotros bien sofisticado, hermano. Es un diseño, yo se los puse ahí porque no, como les digo, no es estudio de anatomía, pero lo que realmente le tocaron al siervo del sumo sacerdote fue la parte únicamente que conocemos de esto que ya es visible. Pero realmente el oído como tal no se lo tocó Pedro, lo que le tocó fue la oreja. Pero ahora ustedes verán, quítenle a alguien el pabellón de la oreja al oído de una persona, ya no escucha, hermano. Porque la oreja tiene la virtud, miren, las ondulaciones que tienen nuestras orejas, hermano, están perfectas. Esas hendiduras que cada uno de nosotros tenemos, que a veces nos rascamos con el meñique y nos sacamos los pedacitos de cerumen que decimos nosotros, hermano, todo eso está perfectamente diseñado. El Señor nos lo hizo para que captáramos todas las ondas auditivas. Qué belleza, ¿va, hermano? Pero miren, qué curioso, porque a la hora de que esto nosotros ya no lo tengamos, hermano, ya no escuchamos el sonido, las ondas sonoras que se generan en el ambiente externo, de donde viene todas las ondas sonoras que nosotros captamos, ya sea de la voz o de los sonidos diversos que existen, incluyendo la música. Es una cosa maravillosa. Nos le damos gloria a Dios por lo que nos ha regalado, ¿verdad que sí? Le damos un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Pero mire, hermano, yo lo que veo aquí es que el Señor nos dejó esta sanidad, este milagro de sanidad, para enseñarnos que Él está dispuesto, antes, hermano, de entregar su última agenda, el último punto de agenda que el Señor tuvo en su ministerio de sanidad y milagros, en su ministerio terrenal, hermano, fue el oído. Qué curioso, hermano. Porque no fue un dedo, no fue una mano, no fueron los ojos, no fue, pues, ¿qué le diría yo? Parálisis, no, fue el oído. Y eso es lo que llama la atención de esta sanidad. Miren, hermanos, primero, ustedes saben que el oído es la puerta de la fe. Y es la que nos hace creer a la palabra. Si no tuviéramos el oído, no el físico, porque el físico, pues ahí está, gracias a Dios. Es como que gracias a Dios podemos disfrutar y distinguir todos esos sensores hermosos que tenemos de nuestro medio ambiente. Es una cosa maravillosa. Imagínense, hermano, que nos hicieran falta los oídos, que fuéramos sordos físicamente. La vida no se disfruta igual, hermano. Es como decir, estoy ciego, no ver los colores de todo lo que, hermano, nos rodea. Son regalos de Dios, ¿no les parece, hermano? Por ejemplo, hermano, imagínense ustedes comer sin sentir el sabor de la comida, hermano. Solo por nutrirse, que la verdad que aunque no saboreáramos la comida, de todas maneras nos nutriríamos, ¿verdad? Pero no es lo mismo que sentir el sabor, de disfrutar de eso delicioso que Dios permite que nosotros podamos llevar a nuestra boca.
Imagínense ustedes, hermanos, que no pudiéramos sentir los olores. O sea, todos los sentidos 5 que Dios nos dejó, todos nos permiten un disfrute maravilloso de los regalos de Dios. ¿No les parece, hermano? Pero fíjense que espiritualmente hablando, hermano, es con lo que nosotros oímos la palabra de Dios y la creemos. Porque Romanos 14:17 dice que la fe, ¿cómo se llama? Que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. O sea, es la puerta de la fe. O sea, sin oídos espirituales no tendríamos cómo activar la fe. Miren qué importancia tienen los oídos. Otro detalle, hermano, es a quienes les habla el Espíritu de Dios en el último tiempo. O sea, mire qué carácter tiene de importancia el oído, hermano, que el que no tenga oído para oír lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, no va a captar el mensaje del último tiempo. Si ustedes leen Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias, cada una de ellas, hermano, dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. O sea que si nosotros no tuviéramos oídos espirituales, no podríamos captar el mensaje que Dios le está dando a su iglesia en este último tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más, hermano? Se puede tener oído, pero sin la oreja. O sea, fíjense ustedes, por ejemplo, imagínense ustedes todo el oído, pero sin el pabellón de la oreja. Y eso fue lo que perdió Malco. A Malco eso fue lo que le cercenaron. No se escucha, no se va a escuchar, no es lo mismo oír que escuchar. Entonces hay gente que oye la palabra, pero no está atento a ella y por eso no la puede retener. No les quiero leer todos los pasajes para no ser muy larga la exposición. Pero fíjese, hermano, que yo me ponía a pensar cuando estaba estudiando el tema, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros solo tuviera el oído interno? No podríamos primero captar el sonido, porque es a través del pabellón de la oreja que se captan las ondas sonoras. Pero espiritualmente, ¿qué implica eso? Espiritualmente quiere decir que puede haber gente que diga, yo sí tengo oído, pero no tiene orejas. O sea, tener oído no lo es todo, hermano. Que saber, oído significa saber recibir la palabra, procesarla, rumiarla, retenerla, vivirla. El oído tiene todas esas implicaciones desde el punto de vista espiritual. Dicen amén, hermanos. ¿Qué más? La ciencia médica nos indica que en el oído está el equilibrio. Fíjense qué interesante, hermano. ¿Alguna vez ustedes se han sentido mareados? Lo primero que hace un médico cuando llega a su clínica es agarrar su ¿cómo se llama? Su aparatito. No sé si ustedes lo han visto, no me recuerdo su nombre ahorita, pero tiene una lucita muy fuerte que ellos la meten en nuestro oído y luego le ponen en la lámpara para ver qué tenemos ahí. Porque seguramente si estamos padeciendo de mareos, seguramente tenemos una infección en el oído. O tenemos un objeto extraño que se nos introdujo en el oído interno y eso es lo que nos está provocando el desequilibrio. Fíjense qué interesante, hermano. Es lo que nos da balance para que nosotros podamos saber que estamos sin marearnos, caminando bien o conduciéndonos bien. Eso es para no caernos. Entonces espiritualmente esto es clave para estar firmes. O sea que el que no tiene sus oídos, no tiene su sentido auditivo desarrollado espiritualmente, va a ser una persona que siempre va a estar desbalanceada. Y por eso es que ustedes ven que mucha gente que no se expone a la palabra, que hermano la vienen a recibir una vez cada 15 días, una vez al mes. Yo no puedo entender, hermano, cómo hay gente que puede pasar tanto tiempo sin saborear la palabra. Eso para mí es como morir de inanición espiritual, hermano. Yo no sé si ustedes, pero qué lindo es saber que uno, aunque sea 1 o 2 veces por semana, que se exponga a la palabra que el Señor trae a través de sus ministros. Hermano, uno está nutriendo su cuerpo espiritual, porque es a través de el oído, la puerta de la fe, que es el oído, que uno recibe la palabra y la cree. ¿Cómo pueden ustedes imaginarse a una persona, hermano, que no se expone a la palabra? ¿De qué va a morir? De inanición espiritual. Va a morir desnutrida. Va a morir sin el nutriente que trae la bendita palabra del Señor. Pero eso es importante, hermano, que nosotros entendamos la trascendencia que tiene el tener activados nuestros sentidos espirituales, especialmente el oído. Por eso fue que el Señor dejó para su último evento,
de milagros en su ministerio terrenal antes de su crucifixión, la restauración del oído espiritual. Porque ahí van a ver ustedes la trascendencia que esto tiene en el plano profético. El oído es el primero que se activa y el último de los sentidos que pierde su funcionamiento. ¿No les parece a ustedes eso maravilloso, hermano? Ustedes han visto que cuando en los estudios que han hecho del feto, del nuevo ser que está naciendo, se está formando, perdón, no naciendo, se está formando en el vientre de la madrecita, el primer sentido que se activa es el oído, hermano. Y fíjense que el último de los sentidos que deja de funcionar, a la hora de que una persona entra en coma, por ejemplo, a un quirófano, o entra en coma por una situación ya delirante, digamos, en la agonía de la muerte, el último de los sentidos que deja de funcionar es el oído. Entonces esto nos trae un mensaje a cada uno de nosotros, hermano, de que nosotros lo que siempre debiéramos de anhelar en el área espiritual es que nunca perdamos el oído. Que siempre sepamos discernir, que siempre sepamos digerir, que siempre sepamos captar, recibir la bendita palabra del Señor a través de nuestros oídos espirituales. Dicen amén a eso, hermano. Gloria a Dios. Entonces, para ir avanzando en lo que quiero, hermanos, dejarles así muy brevemente esta noche es ¿qué implicaciones tiene el que Pedro haya cortado la oreja de Malco? Porque fíjense, hermano, que si lo vemos ya en el plano espiritual, ahí vieron cosas, hermano, trascendentales, de que porque el Señor, a pesar de que Pedro lo salió a defender, de todas maneras lo regañó. Eso es como que, hermano, de repente ustedes ven que están en un peligro y sale alguien a rescatarlos del peligro y dicen, no lo hagas, déjame que me pase lo que me tiene que pasar. No sé si ustedes, pero se siente bien raro, ¿verdad? Y por eso es que yo quiero que ustedes vean conmigo cuál es el trasfondo que hay detrás de eso que le ocurrió al Señor la noche que Él fue aprehendido. Entonces, vayamos a algunos aspectos que les quiero mostrar aquí, sí, muy brevemente. Vamos a ver los que yo por lo menos creo que encontré 5. El primero, hermano, que no sé si lo logran ver ahí, es que el Señor nos está enseñando su misericordia y su compasión. ¿Por qué decimos eso? Porque Jesús incluso en un momento de gran estrés para Él, de peligro inminente, mostró compasión y misericordia hacia un enemigo, porque no vamos a decir que era su amigo, ¿verdad? Si lo que quería era llevárselo preso. Esto resalta, hermano, la enseñanza de amar a nuestros enemigos y perdonar a quienes nos hacen daño. Esa enseñanza del Evangelio es la más difícil de procesar, hermano. Mire cómo el Señor dejó hasta para el último de sus milagros una enseñanza tan trascendental en el Evangelio, hermano. Lo que nosotros no podamos hacer de esto que el Señor nos está enseñando en esta sanidad, hermanos, no lo podemos hacer, no podemos fluir en esto. Hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la experiencia de volver a nacer de nuevo. Porque si no tenemos estas entrañas de misericordia que el Señor nos está enseñando en esta sanidad, hermano, nos falta obviamente crecimiento y madurez espiritual. Yo creo, hermanos, que es muy difícil para la gran mayoría de los que aquí estamos perdonar a un enemigo. Entender a un enemigo, entender a alguien que nos está agrediendo, que nos está lastimando, que nos está causando agravio, que lo que nos quiere es hacer daño. Es difícil eso, hermano. Muy difícil. Esto no se puede vivir en lo natural, hermano. Tiene que estar uno en el espíritu. Y eso solo lo da este poderoso evangelio. Número 2. Él definitivamente mostró su rechazo a la violencia. ¿Por qué lo decimos, hermano? Porque a través de la curación de Malco, que ya dijimos que era el que le estaba poniendo las esposas, decimos aquí, los grilletes para llevárselo preso. Jesús deja claro que su reino no se construye con violencia. Reprendió a Pedro por usar la espada, subrayando que el camino de la fe cristiana es el de la paz y el perdón, no el de la agresión. Por eso, hermanos, no se concibe que dentro de nosotros mismos, los hermanos en nuestras iglesias, nos peleemos entre sí. Que llevemos, hermanos, rencores, que llevemos amarguras, que llevemos dolor por lo que otros tal vez de buena fe hicieron, pero a nosotros nos dañaron, nos lastimaron, nos agredieron. Pero si nosotros no sabemos sobrellevar esto, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe
¿Cuál es la escuela avanzada de este evangelio? Porque aquí, hermano, en esta sanidad está la escuela avanzada del evangelio. Por así decirlo, hermano, el que no pasa por esto todavía está en párvulos. Todavía está en párvulos. Entonces, estoy hablando de algo bien fuerte aquí, hermano. No quiero mencionarlo todavía para no asustarlos a ustedes. Pero mire, hermano, mejor déjenme contárselos. Alguien de esta semana me llama y me dice, pastor, mire, estoy preocupado porque estoy entendido que ahorita viene un proceso muy difícil para el país, en donde van a haber, según se ha dicho, deportaciones masivas. Y entonces yo tengo la angustia, el dolor en mi corazón de que esto pueda afectarme a mí. Yo creo que todos, hermano, la gran mayoría. Pero ¿qué harían ustedes que si de pronto llegan a buscarnos de parte de las autoridades migratorias, uno ve que se están llevando a un hermano y uno quiere ayudar, hermano, y el hermano diga, deja que se haga? Porque yo, conociendo la voluntad de Dios, esto es lo que Dios permitió. Ala, hermano, ¿quién haría eso? Hay que estar locos, ¿no? Pero hermano, déjenme hacer la comparación. Si a alguno de nosotros nos llegara un momento difícil, como los que podemos imaginar a la hora de que a uno se lo quieran llevar deportado, hermano. Imagínense ustedes cómo aceptar uno la voluntad de Dios sabiendo que eso tenía que suceder y lo recibo, Señor, y te doy gracias. Y lo que tenga que suceder, yo lo acepto, Señor. Eso no es fácil, hermano. Para eso hay que estar en evangelio avanzado, hermano. Porque si uno encima de eso, hermano, se opone, se pone agresivo, uno hace lo natural que le correspondería a cualquiera de querer pelear un derecho que asume uno que le pertenece. ¿Cómo hace uno para poder procesar un escenario de esta naturaleza, hermano? Y miren que eso no es todavía ni siquiera algo para que a uno lo maten, pero al Señor lo estaban llevando para matarlo, hermano. Yo cuando estaba estudiando esto en la tarde, hermano, decía, Señor bendito, qué terrible, hermano, tener uno que exponerse a situaciones de riesgo, de peligro, de angustia, en los que uno sabe que eso puede ser inminente y que puede ocurrir en un momento determinado y uno pueda estar preparado anímica y espiritualmente para enfrentarlo, hermano. El Señor aquí nos está enseñando que Él estaba listo. Él había pasado 1 hora o 2 horas antes de esto en el monte del Getsemaní, entregando su voluntad. Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Yo quisiera que esta copa pasara de mí, pero que sea hecha tu voluntad y no la mía. Hermano, qué tremendo estar en el proceso de saber que uno tiene que entregar su voluntad para eventos como estos. Yo quiero decirles algo, hermano, con todo mi corazón se los quiero expresar esta hermosa noche. Yo desde hace varios días atrás he entrado en angustia por muchos de los hermanos de nuestra iglesia. Tengo delante del Señor mi corazón en el altar pidiéndole al Señor misericordia, hermano. Pero también le estoy diciendo, Señor, ayúdanos a entender que cada quien tiene un proceso delante de Él, hermano. Esto es individual. Y que lo que nos toca enfrentar a cada uno de nosotros, estemos en la altura espiritual. Yo creo que por eso Dios permitió que yo tocara este tema esta noche, hermano, para dejárselos en su corazón. Y decirle, Señor, ayúdanos a que cuando esto se pueda trascender o pueda llegar a un punto en donde me afecte a mí, yo esté listo, esté en el nivel, esté en la altura espiritual para poderme enfrentar. Señor, si tú me das tu favor y tu gracia, por favor, yo te pido que me hagas invisible. Yo te pido que me borres del mapa, Señor, y que lo hagas, Señor, como lo hiciste en tu palabra, y pedí los milagros, hermano, porque se valen o no. Pero, hermano, cada quien tiene su propio proceso, cada quien individualmente tiene un trato delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Estemos listos, tengamos la altura espiritual con este evangelio que el Señor nos está mostrando aquí en esta sanidad. Miren pues, ¿qué estaba mostrando el Señor aquí también, hermano? Su autoridad divina. La capacidad de Jesús para realizar un milagro en un momento de adversidad que demuestra su autoridad y su poder divino, reafirmando su identidad como el Hijo de Dios. Él sabía que, hermano, Él solo tenía que hacer así, mire, no estoy exagerando, solo así, mire, y 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles. Imaginen eso, hermano. Hubieran bajado a rodearlos para que ni siquiera lo tocaran.
Díganme ustedes, ¿quién de ustedes con la autoridad que el Señor tenía no hubieran tenido el ánimo de hacer esto? Para que no hombres, ángeles bajaran a auxiliarlo. Yo, por lo menos, yo creo que yo lo hubiera hecho, hermano. ¿Quién no querrá ser resguardado? ¿Quién no querrá ser amurallado en un momento de riesgo, en un momento de peligro, hermano? Y el Señor no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque conocía su propósito. Sabía que estaba dentro de la línea de la autoridad y de la voluntad de Dios. Y como lo sabía, no se opuso. Mírenlo, yo no sé, ojalá, hermano, que se esté entendiendo lo que les quiero decir esta noche. Si están entendiendo lo que les quiero decir esta noche, denle un aplauso al Señor para saber que estoy siendo claro en lo que les estoy diciendo. Muy bien, sigamos. Número 4. Ejemplo de servicio. Pedro actuó impulsivamente por proteger a Jesús. Pero Jesús, sirviendo a otros hasta en su arresto, nos ofrece un ejemplo de liderazgo basado en el servicio y humildad. Yo no sé, hermanos, pero yo creo que bastantes de los que estamos aquí esta noche todavía no tenemos este nivel. Yo le decía al Señor hoy estudiando esta palabra, yo reconozco delante de ti, Señor, que no tengo este nivel. A mí me cuesta, hermano. A mí me cuesta, hermano, saber que ante el momento de adversidad, de dolor, de angustia que eventualmente podamos vivir en una situación determinada, hermano, uno le haga falta la humildad y la entrega y la serenidad que uno puede tener ante un momento en el que uno sabe que está en un inminente peligro. Y por último, hermano, el Señor nos enseña en esta sanidad su obediencia a la voluntad divina. ¿Qué significa esto? La acción de Pedro puede verse como un intento de impedir el arresto y la crucifixión de Jesús. Hermano, él estaba bien intencionado. Aquí no podemos juzgar a Pedro, él amaba al Señor y él quiso protegerlo. Usó el recurso que tenía a la mano. Mire, hermano, si esto hubiera sucedido hoy, Pedro hubiera cargado su 45. Pedro hubiera cargado su 38 especial. Pedro hubiera cargado un cuchillito, un verduguillo como el que tenía aquí, hermano. Porque aquí pues lo que sacó fue un cuchillo, por así decirlo. Y lo cargaba abajo de la túnica. O sea que Pedro era descuidado, hermano. A Pedro, el que le levantaba la voz, tenía que pensarlo 2 veces. Y cuando vio que llegó el guardia a apresar al Señor, él lo amaba. Decía, ¿cómo voy a dejar que toquen a mi Señor? Que toquen a mi maestro, que toquen a mi rabí. Se le dejó ir al soldado, hermano. Pedro amaba al Señor en lo natural, hermano. Pero el problema es que Pedro no había entendido qué era lo que el Señor les había enseñado en sus parábolas, que le había enseñado muchas veces a ellos en la intimidad, de que, hermano, ustedes recuerdan que Pedro estuvo hasta en el monte de la transfiguración, donde oyó a Elías y a Moisés hablando con el Señor de los preparativos para este momento. Y ni eso lo hizo entender que él no tenía que haber actuado así. Ya vio que el único que se ve que lo hizo fue Pedro. Los otros 11 que estaban ahí, bueno, 10 porque Judas lo estaba entregando con un beso, no hicieron nada. No hicieron nada, pero Pedro sí lo hizo. Ahora, mire, hermano, vayámonos un poquito al rol de Pedro. Yo no sé si ustedes, pero cuántas veces hacemos cosas bien intencionadas delante de Dios, de buena fe, pero no están fuera de su voluntad. El Señor tuvo que regañar a Pedro y decirle, basta, Pedro, no es aquí donde la debes usar. Van a haber momentos que vas a tener que usarla, pero no es aquí ni ahora. Porque mire, hermano, hay veces que nosotros tenemos que emprender acciones para poder reclamar un derecho, pero hay que conocer la voluntad de Dios. Porque si no conocemos la voluntad de Dios, vamos a estar haciendo lo que al Señor no le agrada, aunque lo estemos haciendo de buena fe. ¿Cuántas cosas podríamos estar haciendo de buena fe, hermano? Podríamos estar haciendo con una buena intención, pero no son del agrado de Dios. Vamos a oír una reprensión fuerte del Espíritu adentro de nosotros diciendo, esto no lo debes hacer ni aquí ni ahora.
Aquí hay que estar en el espíritu, hermano. Aquí hay que estar en la alta escuela de este evangelio. Porque si no, hermanos, se lo digo con sinceridad, o estamos en prekinder, apenas llegamos a primaria y a saber si nos van a aprobar. Esta es alta escuela, hermano. Por eso Él reservó este milagro para su último momento de ministerio antes de la crucifixión, porque quería enseñar no solo el hecho de devolver y restaurar el oído espiritual, sino enseñarnos a nosotros la humildad y la sencillez que tenemos que tener para aceptar momentos de adversidad. Yo no sé si ustedes, pero hermano, hay muchos que hemos estado viviendo, hermano, en una carroza todo este tiempo. Le hemos pasado muy bien bastante de nosotros. No sé si estemos preparándonos para momentos de adversidad. Pero hermanos, si estos vinieran, roguémosle al Señor que nos dé la gracia para enfrentarlas. Y para saber si lo que hagamos, digamos o emprendamos es del agrado del Señor. Para que aprobemos la escuela, para que aprobemos el examen. Si no, hermano, de nada nos va a servir todos estos años de nutrirnos de esta palabra, de todos estos años de venir y entregarnos, hermano, al propósito de servir al Señor en su casa y todo lo que ustedes ya conocen. De nada nos va a servir, porque nos van a reprobar. Entonces, esto es tremendo lo que estamos hablando esta noche aquí. No sé si ustedes ya lo captaron, hermano. Bueno, entonces, a pesar de que están tan serios esta noche, voy a seguir. Déjenme mostrarles esto que yo estaba considerando esta tarde. ¿Cuál es el escenario profético de esta sanidad? Miren, dos cosas encontré, hermanos, hermosas. Se las quiero dejar en su corazón. La primera, hermano. Miren, a mí me impresiona, hermano. De una manera muy, muy conmovedora, si ustedes me lo permiten decírselos de esta manera. El respeto, fíjense, hermano. Miren qué tremendo. Y el reconocimiento que Jesús tuvo de las autoridades. Noten que él sabía que lo iban a buscar para llevárselo preso. Pero reconoció la autoridad del siervo. El siervo no tenía la culpa, él estaba cumpliendo una orden. A Malco le dijeron, tú vas y lo agarras y lo pones las esposas y te lo traes preso. Era una orden. Ustedes saben que esa era una simple y llana orden que le estaba dando su autoridad a él. Y él simple y sencillamente la siguió. Él no se puso a pensar si el Señor era el Señor, o si Jesús es el Señor, o si Él era el verbo hecho carne. Simple y sencillamente cumplió una orden. Ahora, fíjense, hermano, esto. El Señor sabía que esa estructura de poder era corrupta. Él sabía que los religiosos de esa época eran corruptos, pero hasta la médula. Pero a pesar de eso, que ostentaban el poder para ejecutar esas órdenes de tribunales humanos, no se opuso. Santo Dios, hermano. Yo no sé si ustedes, pero yo decía, Padre bendito, hermano. ¿Qué cosa nos está enseñando el Señor aquí, hermano? ¿Lo están viendo? El Señor reconoció que el siervo Malco no tenía la culpa. Él estaba obedeciendo una orden. Y por eso fue que le sanó la oreja que le había quitado Pedro. Le desmocharon la oreja, hermano. Ya imagino, yo no sé si ustedes que tuvieron la oportunidad, hermano, de ver el atentado que hicieron contra el presidente Trump. Pero ustedes saben que a él la bala se la tiraron a la cabeza, pero él en el movimiento que hizo le pegaron en su oreja. Y usted vio la cantidad de sangre que sacó la oreja. Fue exagerada, mucha sangre, porque es un área muy sensible con muchos vasitos, que al momento de reventarse son escandalosos los derrames de sangre que hay ahí. ¿Se imaginan ustedes el momento de caos que se vivió cuando a Marco Pedro le quitó la oreja? Pedro estaba dispuesto a todo, hermano. Pero ¿qué sucedió? Cuando el Señor, fíjense, enmendó el exabrupto de Pedro, enmendó el exabrupto de Pedro.
Entonces, imagínense ustedes qué cosa haber sido eso tan hermoso, hermano, desde el punto de vista espiritual, que el Señor agarra el pedazo de oreja que sabe ni por dónde brincó, hermano. Lo fue a buscar, lo agarró y entonces con el poder que lo caracterizaba, le volvió a sellar su orejita sin que le quedaran cicatrices. Pero la sangre quedó salpicada ahí. La escena fue horrorosa, hermano. Entonces, toda esa situación que se produjo en el momento en que el Señor trajo el evento de esa sanidad, hermano, trajo también en medio de todo caos, que han de haber sido no sé cuántos minutos pasaron para que eso sucediera, hermano. Y con todo, el Señor se expuso. Lo que van a hacer, háganlo pronto. Antes no lo pudieron hacer, les dijo. Aunque me tuvieron enfrente, pero no pudieron, porque todavía dentro de la autoridad y el designio de mi Padre, ustedes no estaban autorizados para tocarme. Pero ahorita es la hora de las tinieblas, háganlo. ¡Hala, hermano! ¡Qué sometimiento a la voluntad de Dios! ¡Qué sometimiento a la voluntad del Padre! Hermano, yo les confieso, yo esta noche tengo que pedir fuerzas, hermano, para poder enfrentar una situación así. Que Dios nos ayude, hermano, para estar alineados a su perfecta voluntad. Dice Romanos 13, del 1 al 3, que las autoridades son puestas por Dios, aunque no nos gusten, hermano. Y él la reconoció. Él sabía que la estructura de poder que había sido conformada para procurar su aprehensión era corrupta. Pero la respetó. Qué tremendo. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo esto que les estoy diciendo, hermano? Porque esto cuesta recibirlo en los sentidos naturales. Esto hay que recibirlo en el espíritu, hermano. Porque en lo natural uno se opone a recibir una verdad como esta. ¿Quién sabiendo, hermano, que una autoridad es corrupta se va a someter a esa? Pero es la que está constituida. ¿Qué le queda a uno, hermano? ¿Ah? Yo se los quiero leer. Miren, váyanse conmigo a Romanos 13. Romanos capítulo 13. Miren lo que dice el apóstol Pablo, sentando esta tremenda verdad, hermano, que hoy nos vamos a llevar en nuestro corazón. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjense que esta fue una verdad que Pablo sentó en su carta apostólica, y eso que no oyó al Señor ni estuvo en ese momento ahí, pero él la recibió por el Espíritu. Verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué tipo de condenación será, hermanos? Y el verso 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pero después él dice, claro, eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? Pero ¿quieres, pues, no tener la autoridad? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El Señor, más santo que Él, no ha habido ningún ser sobre la tierra, hermano. No tenía nada que lo pudieran imputar para Él condenarlo. Pero Él lo recibió porque era su tiempo de entregar lo que el Señor le había pedido que hiciera, de darse por ofrenda a favor de todos nosotros. Esa es una de las cosas que yo vi así, hermanos, que me conmovieron profundamente. Y la otra, hermano, que el espíritu de sordera espiritual que existe hoy en el mundo religioso, porque donde hay más sordera espiritual, hermanos, adentro de las iglesias. Fíjense que Malco era siervo de Caifás, el que estaba fungiendo como sumo sacerdote en ese momento. Todo eso era mundo religioso, ¿no? Respaldados por el poder militar y civil de la época. Pero quien estaba promoviendo todo ese movimiento era el mundo religioso de la época. Entonces la sordera espiritual que el Señor nos quiere enseñar en esa sanidad está dentro del mundo religioso, hermano. No estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de todo lo que conforma el mundo religioso actual. Entonces, hermano, aquí el Señor nos está enseñando que Él va a impartir sanidad y restauración auditiva.
Antes de su venida va a haber un movimiento poderoso, restauración auditiva, porque es con los oídos espirituales que se tiene que oír la voz del arcángel, la voz de mando y la trompeta de Dios, de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Cómo se oye eso, hermanos, si no se tiene oídos? Entonces quiere decir que una de las cosas que tenemos que hoy pedir, clamar, requerir en el Espíritu al Señor es que nos dé una audición espiritual aguda. Y el Señor está dispuesto a hacerlo, hermano. Eso es lo lindo, que el Señor está dispuesto a hacerlo. Y voy a concluir con esta comparación que quiero hacer con ustedes para que nos sirva para orar e irnos, hermano. Ustedes saben que hay una gran diferencia entre el sordo y el que no tiene oreja. Ya se los dije hace un ratito atrás, por varias razones. Déjenme, por favor, puntualizárselas. Fíjense ustedes, por ejemplo, el sordo. El sordo como tal, el que no oye, no solo porque no tiene oreja o porque tenga oreja, puede tener oreja, pero de todas maneras no oye porque está sordo. Entonces el sordo, al no solo no tener oreja, hay una gran diferencia. Fíjense ustedes, el sordo puede ser sordo por juicio de Dios. Y estoy hablando aquí en sentido espiritual. Según Éxodo 4:11 dice que él puede hacer a alguien sordo, simplemente él lo quiso así. Y el Señor puede permitir ese juicio. 2, el problema del sordo es que no puede alabar como consecuencia de su sordera. ¿Cómo va a alabar si no puede oír, hermano? Si no puede oír. Estoy hablando en el sentido espiritual. El Salmo 38:13 lo dice. Y también Marcos 7:32 y 9:25 habla de aquel que era sordomudo, que hasta que el Señor le metió los dedos aquí, mire, ¡poc!, y le destapó los oídos, pudo hablar. Primero le sanó los oídos y después él habla. Quiere decir que, hermano, para hablar primero hay que dejar de ser sordo. Entonces vayan cayendo ustedes de que muchos que no alaban es porque tienen sordera espiritual. A los que les cuesta alabar, hermanos, a los que cuesta expresarle, a los que les cuesta, hermano, abrirse para el Señor, abrir sus labios y regocijarse en el Espíritu, tienen problemas de sordera espiritual. Hoy pidámosle al Señor, hermano, que los que estemos medio sordos aquí, el Señor hoy nos dé audición en el Espíritu. Y número 3, hermano, el que es sordo tiene oídos, pero sus tímpanos están muertos. O sea, lo que tiene adentro, en el oído interno, lo tiene muerto. Vivo por fuera, pero muerto por dentro. O sea, ¿de qué sirve que tenga pabellón de oreja? Pabellón en su carita, si de todas maneras no puede oír, hermano. Entonces todo eso es pura apariencia. Ustedes pueden ver a alguien que esté sordo porque tiene el pabellón de oreja, pero adentro el tímpano está muerto. Y eso en el sentido espiritual significa que muchas veces nosotros estamos sordos, pero no lo disimulamos bien, porque aparentemente no tenemos nada por fuera que nos haga ver que estamos sordos. Pero por dentro sí lo estamos. Ahora, veamos este detalle, hermanos. El problema del que sí tiene oído, pero no tiene oreja. Fíjense qué detalle este. Fíjense qué detalle, voy a volver a decirlo. Tiene oído, pero lo único que no tiene es oreja. Eso es diferente. No es que sea sordo, lo único que le falta es el pabellón de la oreja. Entonces, en el sentido espiritual, ¿qué significa eso? Significa que ese sí puede oír, pero ha perdido la sensibilidad del oído por heridas espirituales. Óiganme esto, hermanos, porque esto sí es tremendo. Malco sí oía. Y fíjense, hermano, que les digo, ¿por qué digo que sí oía? A pesar de que le volaron la oreja, porque tenía el oído izquierdo en condiciones perfectas. Pero lo que le habían quitado era el del lado derecho. El lado derecho es convenio, es pacto. Es, ¿cómo les diría, hermanos? Es la manera en la que nosotros podemos amarrar promesas para nosotros en convenios divinos. Eso significa simbólicamente el oído derecho. Por eso es que en el sacerdocio, en el antiguo pacto, que era lo que el Señor le ordenaba a los sacerdotes cuando eran habilitados para el sacerdocio, que el sumo sacerdote les ungiera el pabellón de la oreja derecha.
Porque al ungirles el pabellón, el pabellón es esta parte de aquí, mire, de su orejita, donde se ponen los aretes las hermanitas. Ahora también los hombres, ¿verdad? Ya usan también sus dijes. Pero hermano, aquí donde está el pabellón de la oreja, ¿qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Te voy a habilitar para el sacerdocio y te voy a ungir con el aceite de la santa unción tus pabellones de oreja. Les ungían el dedo pulgar derecho, el pabellón, ¿cómo le llaman a esto? ¿Qué le dije? ¿Cómo se llama? Lóbulo, es el lóbulo. Este se llama lóbulo. Todo el pabellón es pero se llama lóbulo. Aquí en el lóbulo de la oreja le ponía el aceitío. Y luego el pulgar del pie derecho. Con eso estaban sellando la habilitación del sacerdote para el servicio. Haciendo pacto, haciendo convenio. Entonces quiere decir que cuando la persona no, pierde el pabellón de la oreja, del oído, lo que está perdiendo es la facultad de cerrar un trato con Dios, un convenio con Dios. Y solo eso es lo que nos permite apropiarnos de las promesas que Él ha dejado en su santa palabra. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Por el cual muchos perdemos la oreja, no el oído, la oreja, por las heridas. Miren, ¿quién fue el que hirió a Malco, hermano? ¿Quién fue el que lo hirió? El mismo Pedro. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros, hermano, en el sentido espiritual? Que hay muchas iglesias hasta donde nosotros los ministros somos los que lastimamos a los malcos. Y lamentablemente muchos no superan esas heridas y se pasan años odiando el evangelio y odiando a los pastores y odiando a sus líderes porque hubo algo que los lastimó, que los hirió. Y entonces pierden su audición. Dejan de oír la palabra y se quedan con un alma comprimida y adolorida sin ser sanados. Y lo que el Señor hoy quiere es recoger orejas, hermano, y ponérnoslas a cada uno de nosotros para que recuperemos nuestra audición espiritual. Y aquí termino. Voy a pedir a mis hermanos de alabanza que me suban. Hermano, el que solo ha perdido la oreja, aunque tenga el oído, la oreja es parte externa del oído. Y una vez se restituye lo perdido afuera, o sea, la parte externa, se restablece lo de adentro. Fíjese, hermano, que eso suena, es lo lógico de lo que el Señor nos está enseñando en este milagro. ¿Qué fue? El Señor no le restauró el oído, ahí no dice que sea el oído, que le restauró la oreja. Repito aquí, hermanos lindos, a pesar de que hoy están calladísimos, o no sé si están asustados, yo no sé qué es. Pero mire, hermano, aunque no digan amén, ¿qué dice la Biblia? ¿Que el Señor restauró el oído o la oreja? Hermano, no los oigo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que restauró el oído o la oreja? La oreja. Entonces, ¿cuántos de ustedes aquí, aunque saben que tienen oídos, se han dejado llevar por las heridas que otros les han causado en su audición espiritual? Yo no sé si ustedes tendrán dolor, amargura, rencor contra líderes, contra ministros, contra pastores, contra lo que sea, que alguna vez les dijeron algo, les externaron algo que los lastimó y se dejaron mochar la oreja. Hoy el Señor se las quiere restituir. Hoy el Señor se las quiere volver a poner, para que todos recuperemos la capacidad de oír la voz de Dios y de permitir que el Señor nos siga hablando y nos siga impartiendo su palabra bendita para que sepamos ser ofrenda agradable delante del Señor. Nos ponemos de pie esta noche, hermanos. Aleluya. Dile ahí donde estás, ahí, hermano, antes de irnos. Dile ahí donde estás: Señor, aquí estoy. Díselo ahí, tu corazón: Señor, yo sé que he sido lastimado, he sido lastimada. Muchas veces haciendo lo que se me ha pedido, haciendo lo que se me ha ordenado, pero ha venido otro a desmocharme la oreja. Pero yo sé, Señor, que tú nos estás enseñando a través de tu palabra que tú puedes restituir todo aquello que externamente, aunque tenga todavía el oído ahí,
no me permite escuchar tu voz, porque estoy lastimado, estoy dolido. Señor, ayúdame a superar este dolor y a entrar a esta escuela bendita del Evangelio, hermano, en donde estas 5 cosas que el Señor nos ha dejado aquí a través de esa enseñanza, nosotros podamos superarla con estoicismo, con valentía, con entereza. Que podamos, hermano, tener misericordia y compasión. Que podamos rechazar toda violencia. Que aprendamos a aceptar la autoridad divina. Que aprendamos a servir a pesar de la adversidad. Y que aprendamos a obedecer la voluntad, aunque sepamos que tenemos un derecho adquirido. Pidámosle al Señor fuerzas, hermano, y pidámosle al Señor ayuda para que Él pueda darnos la gracia de poder enfrentar esos momentos, que aunque no los entendamos, hermano, recibámoslo y dejemos que la voluntad de Dios sea la que nos guía a hacer y a actuar como a Él le gusta, como Él esperaría de nosotros en un momento difícil, de contrariedad, de angustia, hermano, de necesidad espiritual. El Señor nos está enseñando, hermano, que Él en el momento más duro y más difícil de su ministerio, que fue cuando tuvo que entregar su voluntad en el Getsemaní y tuvo que enterarse de que uno de sus discípulos más amados, como Judas, lo entregaba con un beso, y encima de eso, de sanar al que se lo iba a llevar detenido. Mire, hermano, qué enseñanza, por Dios, la que Él nos ha traído ahora en esta noche. De que en los momentos más difíciles, más complejos de nuestra vida, tenemos que estar sabidos, hermano, hasta dónde Dios ha permitido que nos formemos en la alta escuela de este Evangelio. Y de saber, hermano, que no hemos venido a perder nuestro tiempo aquí, sino que hemos venido de verdad a ser nutridos y a crecer y a ser cristianos, creyentes maduros delante del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, ahí levanta tus manitas al cielo y dile: Señor, ayúdame, fortaléceme, guíame, guárdame. En el nombre de Jesús, guárdame a mí, guarda a los míos, guarda a los que amo, Señor. Sé propicio a mi necesidad, sé propicio a mi clamor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, adoramos al Rey de Reyes. A ti. Sí, Señor. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Entreguémonos del todo al Señor, hermano. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Cantamos una vez más, levante sus manos. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo.
mi vida en tus manos. Aleluya. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por exhortarnos. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres